Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, depende de la hora en que nos escuches. Voy a dar una pequeña enseñanza, un estudio muy importante para todos. Y te voy a invitar que tomes tu Biblia y una libreta para apuntar alguna cita, algo que te ayude a recordar un poquito lo que vamos a aprender. Y vamos a estudiar un poco sobre cómo orar por los hijos, el poder de la oración en familia, pero específicamente cómo orar por los hijos. Entonces te voy a invitar a que tomes tu Biblia, tu libreta, y voy a hacer una pequeña oración. Te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado y te pido que esta noche nos des claridad, que nos guíes a través de tu palabra y tu espíritu a saber cómo orar por nuestros hijos. Y te pido por cada familia, cada padre, cada madre que nos escuche, que aún todavía quizá está planeando tener hijos o quizá no han podido tener hijos, los que ya son padres de niños, de jóvenes, de adultos. Te pido que tu espíritu, tu palabra hoy nos llene y nos dirija. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Así que bueno, saludos a todos. Joseph, Miguel, Moni, Cristi. Y bueno, saludos a todos. Vamos a comenzar entonces. ¿Cómo orar por nuestros hijos? La Biblia nos muestra claramente que durante el ministerio terrenal de nuestro Señor, había padres que querían que Yeshua mismo bendijera a sus hijos. La Biblia entonces nos enseña esta parte. Mateo capítulo 19, verso 13 al 15, dice: entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, y los discípulos le reprendieron. Pero el Señor les dijo: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Nada ha cambiado para los padres creyentes de todas las épocas, y aún nosotros todavía queremos y tan desesperadamente necesitamos que el Señor bendiga a nuestros hijos. Es una necesidad, es una gran necesidad. Hola David, salúdame a tu mamá, por cierto. Entonces, es una necesidad y necesitamos desesperadamente que nuestros hijos bendigan a nuestros hijos en este tiempo tan complicado que estamos viviendo. Esto demuestra tanto nuestra continua búsqueda de Él y la conciencia de que nuestras capacidades como papás son limitadas. Tenemos que reconocer que tenemos grandes limitaciones como padres y que necesitamos del Creador, de nuestro Padre del cielo, de nuestro Dios, para guiar, instruir, dirigir, corregir, disciplinar, aconsejar a nuestros hijos. El ministerio más importante que tenemos, nuestra máxima responsabilidad, la herencia del Señor que nos ha dado, lo más importante. Así que nada ha cambiado, y el primer consejo que quiero darte a todos los que están viéndonos y nos van a escuchar es que antes de orar por ellos, ora por ti mismo. Tenemos que reconocer nuestra necesidad primero de Dios antes de buscar que Dios supla la necesidad de ellos. Porque es a través de ti como papá y como mamá que ellos serán bendecidos. Entonces, antes de orar por ellos, ora por ti mismo.
antes de orar por ellos, ora por tu matrimonio, ora por tu pareja, examina tu corazón, busca al Señor. Hay muchos papás hoy día queriendo que sus papás vayan a la iglesia, queriendo queriendo que sus hijos vayan a la iglesia, queriendo que sus hijos lean la Biblia, queriendo que sus hijos estén ahí buscando al Señor, que vivan vidas piadosas, pero la verdad es de que ellos mismos ni van a la iglesia, ni leen la Biblia, ni llevan vidas piadosas. Y en los caminos de fe y en los caminos del Señor, creo yo que el ejemplo pesa más que todos nuestros sermones y que todas nuestras buenas palabras. Así que antes de orar por ellos, antes de buscar que Dios se manifieste en ellos, pídele al Creador que por ti mismo y que Dios se manifieste en ti primero. Y ora por tu pareja y por tu matrimonio para que Dios fortalezca tu matrimonio, porque un matrimonio sólido, una familia sólida, unos padres en unidad, unos padres en amor, tendrán una familia y tendrán hijos fuertes, sanos, sólidos en el Señor. Así que te voy a dar unos consejos. Es muy importante esto que vamos a ver. Y primero, vamos a orar por nuestros hijos de esta manera. Yo te aconsejo esto. Primero ora reconociendo que tienes un Padre en el cielo. Y antes de orar, por eso reconoce que eres hijo de Dios y que tienes un Padre en el cielo. Y que la relación padre e hijo que tú tienes con Dios es fundamental y es primordial en tu vida para poder también bendecir a tu hijo. Entonces reconoce a Dios como papá, no solamente como el proveedor, como libertador, como la religión, como quieras, de alguna manera lo puedas ver, pero nuestra primer relación con Él es como Padre. Entonces reconoce que tienes un Padre en el cielo. Ora primero por tu propio caminar con Dios. Y antes de orar por el caminar de ellos, comienza contigo mismo, no con el de ellos. Ora por el caminar de tu esposa y de tu pareja. Y después oras colectivamente y oras con ella por ellos. Busca una relación de esposa y esposo con Dios, para que ellos puedan ver que sus papás tienen una relación con Dios. Sé ejemplo. La paternidad, según duda, es el ministerio más grande que tenemos. Y no es más que una extensión de nuestro caminar con el Señor o la falta de nuestro caminar con el Señor. Y aunque a veces fallamos, no debemos desmayar en orar y que nuestros hijos vean nuestra propia relación con Dios, como dice Efesios 5, 22 al 33. Y que les sea de ejemplo. Así que ellos tienen que ver tu relación con Dios y que a pesar de que fallas, también reconoces tus fallas, pero que eso no te detiene en tu búsqueda de Dios. El ejemplo que tú le des a tus hijos de tu relación con Dios será un ancla muy fuerte en su fe, o quizá también pueda ser una puerta muy grande para que no se anclen a la fe. Así que tienen que ver que tienes una relación con Dios, tienen que ver que amas a Dios, tienen que ver que obedeces a Dios, tienen que ver que le das el primer lugar a Él, que tienes prioridad en Él. Ora por tu matrimonio, ora por cómo criar a tus hijos. Debemos de pedirle sabiduría y discernimiento en cada una de estas áreas a Dios. Dios, dame sabiduría para ser papá, dame sabiduría para ser mamá, dame discernimiento para educarlos adecuadamente, para instruirlos en el camino, para que cuando sean viejos no se aparten de ellos. Pide ayuda a Dios y Dios te la va a dar. Quizás hasta ahora no hemos llevado nuestra vida siendo buenos padres, pero nunca es tarde para corregir el camino. Quizá hemos sido buenos padres, pero siempre podemos mejorar más. Siempre podemos ser mejores. Así que ora por lo que vas a decir, o por lo que no tienes que decir. Ora por una disciplina que no exaspere a los hijos. Ora para que Dios bendiga a tus hijos más allá de tus capacidades y tus limitaciones como padre.
Tienes que tener una relación con Dios. Ora para que Dios bendiga a tus hijos más allá de tu capacidad y las limitaciones que tienes como papá o como mamá. Las buenas noticias de esto es que nadie nos enseñó a ser padres, pero tenemos un instructivo que es la Biblia. La Biblia nos enseña cómo ser padres. La Biblia nos enseña cómo educar a nuestros hijos. Y es la instrucción para ellos. Debemos de darles la luz de la palabra para que ellos vivan de acuerdo a las reglas morales de la palabra de Dios. A las reglas de la palabra de Dios. Quiero darte dos ejemplos de una mamá y un papá en la Biblia. Esta mamá, y para aquellas personas que quizá están por tener un bebé o no pueden tener un bebé, es una manera de, un ejemplo que la Biblia nos enseña de cómo buscar tener un bebé y cómo pedirle a Dios un bebé. Y esta es la historia de Ana. Yo creo que todos conocemos la historia de Ana, la mamá del profeta Samuel. Esta historia se encuentra en el libro de Primera de Samuel capítulo 1. Esta historia es extremadamente maravillosa, es extraordinaria de verdad. Y bueno, nos cuenta la historia, Primera de Samuel, de una mujer llamada Ana. Esta mujer no tenía hijos. El Señor, dice el versículo 5 y 6, no le había concedido tener hijos y Ana sufría de depresión, lloraba y no comía. Aquí vemos una cosa muy importante. La Biblia dice, herencia del Señor son los hijos. Herencia del Señor son los hijos. Y la manera en que una persona, una pareja pueda tener hijos es reconocer que los hijos vienen del Creador. Dios no le había concedido hasta ese momento a Ana tener hijos. Y Ana sufría de depresión. Y la depresión no es más que la tristeza. Dice que lloraba y no comía. Y la Biblia nos enseña en 1 de Samuel, en este capítulo 1, cómo salió ella de esa situación y cómo fue que Dios le dio un hijo. Primero, tomó una decisión de no seguir en esa situación, de no seguir en la depresión, de no seguir con su vida como la llevabas ahora. Dice que estaba amargada, la Biblia dice que lloraba en amargura, que estaba triste, que no comía, que estaba resentida. Pero ella tomó la decisión y dijo, no voy a estar más deprimido, no voy a estar más deprimida porque no tengo hijos, no voy a estar más triste, voy a levantarme y voy a hacer lo que debo de hacer. E hizo y tomó la decisión correcta. Dice que comió y bebió y fue a orar a Dios. Y oró a Dios con una oración sincera desde lo profundo, sacó toda su amargura de alma y lloró todo lo que tenía que llorar en el lugar donde estaba la casa del Señor. Entonces tomó una decisión, fue a orar al Señor y oró con todo lo que tenía. Si tú no has podido tener un hijo, debes de saber que es porque quizá el Señor, o más bien Dios no lo ha concedido, pero puede concedértelo, porque Dios es poderoso para darte lo que pides. Pero toma la decisión de no estar más triste, de no estar más deprimido, deprimida, y haz lo que debes de hacer. Levántate, come, bebe y ve a la presencia del Señor. Y haz una oración sincera desde lo profundo de tu corazón y saca toda tu amargura de alma y llora todo lo que tienes que llorar y saca todo el resentimiento que tengas que sacar y todo el coraje que tengas que sacar. Decirle, Señor, esto ya no lo quiero en mí. Y dice la Escritura en el versículo 11 del capítulo 1 de 1 de Samuel que Ana hizo voto al Creador. Hizo una promesa al Señor. Le dijo, si tú me concedes un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Y le dedicó en fe al hijo que Dios le concedería. Todavía no estaba embarazada, pero ella fue y dijo, si tú me concedes un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Si no me concedes un hijo, yo ya no voy a estar más triste. Y yo voy a vivir mi vida conforme a lo que tú has designado para mí. Ella tomó esa decisión, ella hizo ese voto, ella desde su interior dijo, si Dios me concede un hijo, lo voy a entregar a Él, amén. Si Dios no me lo concede, no voy a estar más triste y voy a vivir mi vida como Dios la ha designado para mí. Eso es aceptar la voluntad de Dios. Y en esa aceptación de la voluntad de Dios,
en esa aceptación, en ese paso de fe, en esa decisión de no estar lamentándose más ni viviendo en depresión y en amargura, Dios le concede el hijo. Le dedicó el hijo, hizo una promesa al Señor y Dios escuchó su voz, Dios escuchó su oración, no estuvo triste más, regresó a donde estaba y no estuvo más triste. Y dice la Escritura que la oración de Ana fue larga, fue una oración eficaz, fue una oración no nomás de labios, sino desde lo interior, desde sus entrañas. Acabó de orar y en ese momento su esposo y ella adoraron al Creador. Se llegó a ella y el Señor se acordó de ella y le dio el hijo que tanto anhelaba. Se lo pidió al Creador y el Creador se lo otorgó. Tenemos que creer que Dios es todopoderoso y puede hacer y puede abrir el vientre y puede hacer fecunda la matriz y puede hacer milagros. Pero mucho tiene que ver también con nuestro paso de fe. Mucho tiene que ver con nuestra actitud ante las circunstancias y la aceptación de la voluntad de Dios. Si Dios nos concede algo es por su extremada, maravillosa misericordia. Pero si no lo concedes también porque hay un propósito muy grande para ti. Así que vimos los pasos de cómo se debe de orar por un hijo que quizá no lo ha tenido, no había tenido, quizá todavía no lo tenemos y quizá estamos en planes de tener un hijo. Dedícalo al Señor y dile: Señor, este hijo es tuyo, y se lo entregó. Y justo cuando Samuel estaba en la edad de ya no estar con la mamá, dice que cuando lo destetó, fue y se lo entregó al sacerdote, y Samuel se quedó a vivir en el templo. Después de eso el Señor le dio mucho más hijos. Así que ese es el punto para los niños bebés. ¿Y cómo orar por los jóvenes adultos? Este ejemplo es de un papá, es de Job. Yo creo que todos recordamos a Job. Job, dice la Escritura en el libro de Job, capítulo 1, verso 4 y 5, que cuando sus hijos se reunían y hacían banquetes de acuerdo a su día, llamaban a sus hermanos. Y dice que Job oraba, y de alguna manera, cuando oraba por sus hijos, después de los banquetes que habían tenido, después de sus reuniones que tenían, los santificaba. Dios te bendiga, Lalito, me acuerdo de ti con mucho cariño, te quiero mucho, cuídate, qué bueno que nos estás viendo. Entonces dice la Escritura que Job oraba por ellos, dice que los santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Ellos ya estaban grandes. ¿Qué hacía este papá preocupado por sus hijos? Se levantaba de mañana, los santificaba, ofrecía holocaustos por ellos conforme al número de cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Muy interesante, porque a veces oramos, creemos que una oración general es suficiente. No, cada hijo tiene una necesidad especial, cada hijo tiene un carácter, cada hijo tiene sus fortalezas, cada hijo tiene sus áreas no tan fuertes, y cada uno de nosotros como padres tenemos la responsabilidad de orar por ellos y de protegerlos y de abrazarlos con nuestra oración, con nuestro amor, aunque ya no estén al lado nuestro, tenemos la responsabilidad de orar por ellos todos los días. Si están lejos, en otro lugar, en otra casa, aunque ya estén grandes, aunque ya tengan más personas, de alguna manera ya tengan otra familia, usted como papá y como mamá tiene que orar por ellos. Tiene que levantarse, orar, ofrecer oración, ofrecer intercesión por ellos. Porque Job decía, quizá habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y fíjense lo que dice: de esta manera hacía todos los días. Uno como papá no debe de bajar la guardia y debe de orar todos los días por sus hijos. Todos los días, aunque estén adultos, aunque estén jóvenes, adolescentes, niños. A la edad que los niños tengan, jóvenes tengan, usted tiene que orar por ellos todos los días. Santificar, levantar, orar por ellos. Dice Job,
porque quizá habrán blasfemado todos los días, habrán blasfemado contra el Señor en sus corazones, y esto hacía todos los días. Y aunque nuestros hijos estén grandes, tenemos que velar por ellos en oración. Acuérdate de esto, es un deber y una responsabilidad tuyo orar por ellos. Dice la Escritura en Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho. La vara de la instrucción, de la disciplina, lo alejará de él, o de la necedad. Entonces, uno como padre tiene que saber que es la disciplina, la instrucción, la dirección sobre ellos que los va a alejar de la necedad. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y para que ellos puedan ser ejemplo, uno tiene que guiarlos, y nuestra oración por ellos es importante. Así que son dos ejemplos de una mamá y un papá, Ana, la mamá de Samuel, y Pablo para Timoteo, y Job para sus hijos. Así que te voy a invitar a que apuntes estas citas que te dije, muy importantes: Proverbios 22:15 y 1 Timoteo 4:12, Job capítulo 1 y 1 de Samuel capítulo 1. Así que cuando ores por tus hijos, ¿cómo oramos por nuestros hijos? Ora para que pronto vengan a conocer a Dios, para que pronto venga la gracia de salvación sobre ellas, para que a una edad corta ellos ya puedan tener la salvación y reconocer al Hijo de Dios como el Salvador, como el Señor, como su amo, y tener una relación con el Creador. Ora para que sus corazones siempre estén tiernos delante de Dios y no se endurezcan. Ora para que sus corazones siempre estén dispuestos a Dios, para servirle, para amarle. Ora para que teman a Dios y se aparten del mal, como veíamos en Job. Ora al Señor, que Dios le levante alrededor de ellos influencias piadosas, para que ellos mismos se conviertan en influencias de piedad a otros. Hay muchas cosas por qué orar, y recuerda que cada una de las cosas que oramos por ellos, tenemos nosotros que ser ejemplo para ellos. Ora para que tengan amigos piadosos, amigos buenos, que sean amigos que se guarden en santidad, que no los lleven a cosas malas. Ora para que los rodee de gente que los va a llevar hacia el bien. Ora para que busquen la sabiduría y la llamen hermana y parienta, como dice Proverbios. Ora para que Dios los haga ser y sean una bendición para otros, para que ellos lleguen a ser una bendición para los que les rodean. Ora para que sean agradecidos con Dios y los demás. Ora para que Dios les conceda un hambre, una sed insaciable de Él y de su palabra. Que nuestros hijos sean hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, que tengan una sed y un hambre por la palabra de Dios, por su presencia. Ora para que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Ora para que tengan siempre presente la segunda venida del Señor. Para que tus hijos siempre tengan presente la segunda venida del Señor y que digan, pronto está la venida del Señor, tengo que guardarme de la impiedad del mundo. Ora para que sus vidas las vivan con la eternidad en mente y que traigan el número de sus días a su corazón para que vivan con sabiduría. Ora para que sean sometidos a una fuerte convicción cuando pecan, para que en cuanto pequen ellos puedan reconocer inmediatamente su pecado y puedan decir, perdóname, Padre. Ora también para que pronto tengan una confesión de sus pecados a Dios, no solo la convicción, sino la confesión de sus pecados, y cuando ofenden a otros, pidan perdón pronto y perdonen rápido. Ora para que Dios los proteja de sí mismos, de gente violenta y del maligno, como lo que vivimos hoy día a nuestro alrededor. Es nuestra oración la que los va a proteger. Es nuestra oración a Dios. Obviamente Dios los protege. Ora para que las mujeres con las que se van a casar, o los hombres con los que se van a casar, si es que se van a casar, que Dios les dé una mujer que tema a Dios, que Dios les dé una mujer que honre a Dios, que Dios les dé una mujer y un hombre que teman a Dios y que amen a Dios antes que a su propio cónyuge.
Ora para que Dios los junte en el momento adecuado, que no tomen decisiones apresuradas, que lleguen al matrimonio en santidad, que no corrompan su vida inmoralmente, sexualmente, que vivan y consagren sus vidas y su corazón a Dios pronto, en su niñez, en su juventud, para que sean libradas de tanta perversión del internet, para que sean libradas de tanta tontería que hay muchas veces en el internet, y que guarden sus corazones. Tenemos que orar para que el Señor les dé la convicción. No podemos excluirlos y guardarlos en una burbuja, pero podemos pedirle a Dios que guarde sus corazones y ser sabios para dosificar y instruir y guiar y revisar y cuidarlos. Ora por tus hijos, por lo que ven en internet, para que ellos puedan guardar sus corazones, para que sepan elegir lo correcto, para que honren a Dios en el noviazgo y los mantenga puros delante de Él, que no caigan en fornicación, que no vengan a embarazos prematuros, que terminen sus estudios, que terminen sus carreras, que encuentren trabajos que les permitan ser gente honesta, gente dispuesta para ayudar al prójimo. Ora para que ellos, cuando crezcan, no solamente terminen sus estudios, sino que sean gente próspera y que puedan bendecir a su familia, a sus vidas, pero también bendecir al reino de Dios. Si aún no tiene hijos, pídale al Señor y escuche lo que enseñé hace ratito. Ahí el Señor le va a hablar, estoy seguro, hermana Socorro. Le voy a invitar a que ore al Señor para que Dios sea el centro del hogar que van a formar. Ora a Dios para que Dios los lleve a una iglesia cuando se casen, centrada en la Biblia, y no caigan en sectas y no caigan en cantidad de cosas que hoy día se están viendo. Desde hoy ora, aunque tu niño esté chico, aunque todavía no tengas hijos, tú ya empiezas a orar por ello, tú ya empiezas a orar por esto, para que el hombre que le toque a tu mujer no sea violento con ella, sino que la trate así como el maestro trata a su iglesia. Para que la mujer que le toque a tu hijo pueda respetar a su marido, pueda someterse a él y pueda amar a sus hijos, y que sea una mujer recta y justa, como las grandes mujeres de la palabra del Señor. Ora para que el Señor, cuando estén casados y en su familia, estén en una iglesia correcta, como les decía, donde puedan crecer en su caminar con el Señor, tanto individualmente como colectivamente, para que puedan servirlo. Usted debe de orar por ellos desde hoy. Ora para que el Señor los libre de enfermedades raras, para que no tengan accidentes, para que sus huesos no sean quebrados. Ore por sus hijos para que no tengan que padecer adversidades de alguna manera que no están, que pueden evitarse si los prevenimos. Que sean librados de las drogas, que sean librados del alcohol, que sean librados de tanta inmoralidad, que no permita al Señor que caigan en idolatría, que no permita que caigan en ofensas, que no sean violentos, que tengan su carácter dominado por el Espíritu, que tengan un fruto pasible. Ora para que tu hija se convierta en una mujer de Proverbios 31 y tu hijo sea un hombre de Efesios 5. Ora para que tu hija se convierta en una mujer de Proverbios 31 y tu hijo de un hombre como de Efesios 5. Ora por tus hijos para que Dios obre dentro de ellos tanto querer como el hacer su voluntad. Ora para que Dios les conceda un sentido de excelencia en hacer las cosas para la gloria de Dios en las actividades cotidianas de su vida. Que ellos sepan por experiencia que el Señor es el único digno de recibir la gloria, honor y la alabanza. Que hagan las cosas para el Señor con gloria. Que sean hijos que adoren, que sean hijos que teman, que obedezcan, que respeten las leyes, que respeten al gobierno, que oren por sus gobiernos, sus gobernantes, que no se conformen a este siglo, sino que sean transformados por mera renovación de su entendimiento, que crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor, etcétera, etcétera.
En pocas palabras podemos resumirlo en esto. Es tu responsabilidad y la mía orar por nuestros hijos para que caminen con Dios todos los días de su vida. Que demuestren los frutos de una vida que camine con el Señor. Que sean discípulos y no solamente simpatizantes. Que tomen en serio la iglesia y que no solamente sean personas que la tomen como un hobby. Que tengan en serio el reino de Dios y que cambien este mundo en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Dice la Escritura en el libro de Deuteronomio, hay un versículo muy hermoso. Deuteronomio 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Es la responsabilidad de todo papá y de toda mamá repetir a los hijos. Primero, que las de las palabras del Creador deben de estar en tu corazón, como papá y como mamá. Y luego, repetirla a tus hijos y hablarles de esas palabras a tus hijos estando en tu casa, cuando anden en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. En todo lugar es tu responsabilidad instruirlos en la palabra. Yo bendigo tu familia, bendigo tus hijos, y si aún no tienes hijos y no has podido tener hijos, creo que Dios tiene el poder para hacerlo. Ve como Ana a su presencia y dedícale en fe al Señor y haz un voto al Señor. Dedica a tus hijos, los pequeños, a los niños, a los adolescentes en esa etapa difícil que están viviendo, de cambios en su vida, que puedan guiarlos en su casa hacia el camino del Señor. Por los jóvenes, que dediquen sus estudios, que no se vayan tras el humanismo y que dejen a Dios a un lado, que siempre en su casa encuentren a Dios, que siempre en su casa encuentren la presencia y el abrazo de Dios a través de sus padres, con oración, con amor, con ejemplo, con cuidado. Que Dios nos ayude, amados, porque está difícil, pero creo que si tenemos fe todo es posible. Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias por este tiempo y te pido que nos ayudes a ser padres de ejemplo y padres que enseñen a sus hijos en todo momento. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.